¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Rómulo Fernández desde el Alto Mayo, región San Martín. Hoy, en el programa Política al Día, conversaremos con el doctor Arnulfo Bardales Cárdenas, decano del Colegio de Abogados de San Martín, y el doctor William Liberato Lorenzo, empresario y accesitario al Congreso de la República. Previo a ello, daremos cuenta de algunas preocupaciones en el quehacer político. No estoy tan preocupado por lo que va a pasar el domingo, sino por la forma como estamos haciendo política en el país en general. Porque lo del domingo, la de encuestas, ya no se puede hacer más cosas. Puedo decir que escuchaba a algunos candidatos y decía, si ustedes votan el domingo por mí, yo voy a poner más virgencitas para hacer más fiestas patronales. Y les voy a traer lo que hacían en la historia. Cosas como esas, ¿no? Pero dejémoslo de ahí y diremos entonces, ¿qué pasa en la vida política? Financiamiento público a partidos políticos llegaría a 77 millones de soles. En el informe del 2020, Acción Popular, por ejemplo, en el 2020. Proyección 2022 al 2026, si nos ayuda ahí con el cuadrito, por favor, Jeff. Perú Libre estaría recibiendo 11.496.399, Fuerza Popular 10.247.730, Acción Popular 8.852.000, Renovación 9.039.733, Avanza País 7.959.913, Alianza para el Progreso 7.962.910, Podemos 1.935.267 y Somos Perú 7.146. Juntos por el Perú 7.391.032. Ese es el presupuesto según la información de la OMP. No es un invento nuestro. Por este tema ya han habido varios escándalos, ¿no? Uno de los escándalos ha sido el tema de Renovación Popular, que habría pagado pues sumas importantes al ex congresista Julio Gagó, actual asesor del candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga Cazorla, etc. Entonces, ¿está bien el presupuesto? ¿Está mal el presupuesto? ¿Para qué se dijo que se consignaba el dinero? Se dijo que el objetivo de consignar presupuesto a los partidos políticos es para que ocupen curules en el Congreso y eviten en conseguir dinero a través de actividades ilícitas, mejor dicho, a través del lobby y la corrupción, ¿no? Y que los militantes deberían de ser los fiscalizadores del gasto de, digamos, de estos presupuestos asignados, sumado a ellos los presupuestos que también hay por el lado de los colaboradores, aunque, como ustedes saben, pues hay una serie de historias sobre el tema, ¿no? Hacen unos cócteles y reúnen millones. Entonces, en fin, problema en la institucionalidad, no solo es plata. Yo creo que el problema en la institucionalidad política está en las personas, la estructura ideológica, en el plan prospecto que tiene cada partido, que creo que lo presentan para justificar, pero que luego se olvida. Y hablando de política, hay otro dato que sí nos preocupa, que hay 7 millones sin trabajo en el Perú, porque esto realmente, según el INEI, se agrava ciertamente con el COVID-19, pero ya venía arrastrando en realidad el tema del desempleo. Esto sí. Y se dice que 2.7 millones de personas harían obviamente desarrollo familiar y que estarían sin trabajo y que esto podría traer un problema social. En fin, hay problemas. Sin empleo, complicado para la canasta familiar. Y finalmente, una nota que por favor me ayudas, Jeffrey, en compartir esta infografía publicado por la Contraloría de la República. Dice que existen 2.346 obras paralizadas
por más de 29.000 millones de soles. ¿Qué les parece? Este es el reporte a julio de este año. ¿Ah? Y ahí ustedes pueden ver en ese cuadrito cuántas obras realmente están paradas en todas las regiones y por una cantidad de presupuestos, pero al lado hay un cuadrito que posiblemente no sea muy visible o para compartir con ustedes, pero yo tengo aquí a la vista. Por ejemplo, La Libertad tiene 83 proyectos parados, con un avance del 3,9%. Y a esto se suma el problema de las famosas adendas. Es decir, gana la licitación, la adenda 1, la adenda 2, la adenda 3, la adenda 4, la adenda 5. El proyecto siga el juicio, puede durar no sé cuántos años, se cambia el ministro, el viceministro y sabe lo Dios en qué termina. Afectado la población, los usuarios, los colegios, las carreteras, la energía eléctrica, afectado al pueblo. ¿Pero quiénes pagan esos presupuestos? Nosotros, los ciudadanos. Ya estamos aportando. Al comprar la leche estamos aportando. Es decir, la economía circula y en consecuencia, de una forma u otra, somos aportantes a la recaudación tributaria con la cual se pagan los presupuestos, los proyectos. Preocupación, ¿no? Por mirar al azar, voy aquí, por ejemplo, a Purímac. 113 obras paralizadas, con 5% de avance. 246 millones de soles. En fin, hay algunas, como el caso del Cusco, una obra de proyectos son 412 por 1.110 millones de soles, 917.828. En realidad, estas formas son las que preocupan. Entonces la pregunta es, ganan las elecciones el domingo, los gobernadores o gobernadoras, eso no tiene discusión. Si gana hombre o mujer, ganará el quien recibe los votos de sus electores, mayoritario, ¿no? Igual sucede con los alcaldes, sean provinciales o distritales. El tema es qué van a hacer luego, cuál es la capacidad de gasto, qué equipo les acompaña, porque por lo que he ido escuchando a varios candidatos de varias regiones, seguimos en la historia, en el odio, en el resentimiento, en que hicieron mal y en que hay que revivir al muerto, pues, y que hay que revivir la tradición, pues, porque como que la tradición nos va a llevar a la competitividad. Sin caer en ironías, pero en China creo que en pocos lugares ya existe el busto de Mao, ¿no? Están más preocupados en la prospectiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conquistamos el mundo? Ya expliqué en el programa de Ventana al Mundo hoy cómo China ha identificado árboles que tienen 5.000 años, 1.000 años, y cómo es que han logrado 76.260 hectáreas en convertir a un desierto en bosque. O sea, nosotros ¿qué estamos haciendo? Con la riqueza que tiene nuestra geografía peruana, con costa, sierra y selva, ¿qué estamos haciendo? Lo único a veces lo que se está buscando es ganar la preferencia electoral por el odio, por la frase más dura, más crítica, por la, digamos, con la prensa un tanto ligera y oportuna, a veces por algunos dineros, por algunos centavos. Finalmente terminamos jalando o empujando que la corriente vaya muchas veces al revés y termina estancándose. Entonces, pensemos en este domingo en una elección sensata, responsable. Ahí lo dejo. Vamos a otro tema, en todo caso a conversar, pasando ya a un tema más de mayor interés. Me refiero a conversar con nuestro decano del Colegio de Abogados de la región de San Martín, el doctor Arnulfo Bardales Cárdenas, nos acompaña esta noche, a quien le doy la bienvenida, doctor. Qué alegría de tenerlo en el programa Política al Día. Muchas gracias, señor Rómulo. Un gusto saludarle y por su intermedio también a nuestro panelista, ¿no? al doctor Liberato. Un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya era momento, doctor. Hubo un evento importante que usted ha sido justamente el anfitrión, reuniendo aquí en el Alto Mayo, en la provincia de Moyobamba,
justamente a las autoridades del derecho de las diferentes regiones del Perú. Empecemos por ahí, doctor, conversando. Claro, muchas gracias. Bueno, cada cierto tiempo pedimos los decanos eh, el lugar donde se debe desarrollar las asambleas extraordinarias de la Junta Nacional de los Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Habíamos pedido para julio en esta oportunidad y por motivo de aniversario del colegio. Pero en esa misma fecha estaba el aniversario de Chiclayo y cumplía 100 años y le cedimos el derecho por los 100 años, ¿no? A Chiclayo y ahí ya se programó para el mes de septiembre para San Martín y en este caso para Moyobamba por ser sede del Colegio de Abogados de San Martín. Se ha desarrollado de muy buena manera. Ha habido mucha expectativa desde el inicio, ¿no? Por venir a la selva. No se desarrollan este tipo de actividades en San Martín, por ejemplo, ya hace 8 años atrás, que fue el primero y la última de estas sesiones extraordinarias. No ha habido en Pucallpa, no ha habido en Iquitos, ha habido en Madre de Dios, sí. Y la gente tenía mucho interés por venir por acá, ¿no? De hecho, que fue la asistencia más elevada presencial que se ha tenido a nivel nacional, ¿no? Y déjame decirle que los decanos se han ido extremadamente satisfechos por haber conocido una de las maravillas naturales del Perú, que es el Alto Mayo, ¿no? Y eso que conocieron muy poco. Sí, Qué sí, interesante, fue qué linda reunión. Se ha interesante. llevado de acá una maravilla de atractivos que tiene el Alto Mayo y prácticamente han conocido solo en 3 días, ¿no? Esperemos que regresen, no necesariamente a un gran evento, regresen ya con su familia a dedicar unos días y conocer el Alto Mayo, que definitivamente usted ha introducido muy bien a este corredor tan importante. ¿Y algún acuerdo relevante, algún pronunciamiento que hayan establecido en Sí, este magno claro. encuentro de los mexicanos? Hay un tema que los abogados tienen muy presente y es la evaluación que se realizan de manera periódica a los jueces y fiscales en todo el Perú, ¿no? Precisamente aquí en la Asamblea de Moyobamba se ha discutido la aprobación de la directiva para la evaluación de jueces y fiscales que debe desarrollarse en este próximo mes de octubre, ¿no? En este mes debe desarrollarse la evaluación, es decir, los abogados de todo el Perú califican el desempeño profesional de los jueces y fiscales. Están bajo nuestro escrutinio, ¿no? Que es una evaluación detallada con puntaje que los abogados libres, sobre todo, evalúan a los jueces y fiscales, ¿no? Se está desarrollando en este momento la directiva. Ya debe estar faltando muy poco, deben comunicarnos en estos días porque la tercera semana de octubre debe estarse efectuando la evaluación a nivel nacional. Y San Martín, obviamente acá el colegio va a ser de nuevo la sede para esto, pero también vamos a abrir oficina descentralizada para esta evaluación en Tarapoto, Yurimau, Azuanjuy, Cache, ¿no? Para que los abogados no se estén trasladando todos hasta Moyobamba, porque es bastante lo que se tiene que evaluar, ¿no? Se tienen que conocer a los jueces, a los fiscales, y conocer su desempeño. ¿Y quién mejor que el abogado libre, el que va a realizar esta evaluación? O sea, ese fue el punto central de la agenda. Un punto importante, relevante diría, porque como usted, yo y los que nos están siguiendo, pues cuando hablamos del Poder Judicial, cuando hablamos del Ministerio Público, casi siempre se asocia con autoridades con malas prácticas, por no hacer uso de los términos un poco más duros, pero por decirlo de malas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que los abogados y los colegios profesionales, en este caso del derecho, en este punto central es ayudar, en todo caso, no solamente por el lado de la ética, sino también por el lado de la transparencia. ¿A eso apuntaría? Sin duda que sí, sin duda que sí. Apunta a ello la evaluación de jueces y fiscales. Cuando se va a dar esta evaluación y los jueces y fiscales conocen, empiezan como una especie también de una pequeña campaña, ¿no? Porque también tienen que hacerse conocidos para que un desconocido no venga a evaluarlo sin conocerlo,
sea, es bastante peligroso, sí es cierto, este tema de la evaluación, por eso se discutía mucho el hecho de que quiénes tienen que calificar a los jueces y fiscales, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia debe tener un abogado para que tenga esa capacidad de evaluar a un juez y un fiscal, ¿no? ¿De dónde tiene que ser ese abogado? Imagínate yo calificando a un juez de Tocacha, quien no conozco, no he visto nunca una sentencia, no he tratado con él, etcétera. Puede que tenga quejas, puede que sea bueno, puede que sea malo, lo que sea, pero yo no tengo conocimiento. ¿Cómo puedo evaluarlo a él? Eso es lo que ha determinado que la directiva se demore en su construcción, ¿no? Y debe estar saliendo ya en estos días para que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ha ocurrido que un juez que había ganado la plaza hace un mes fue evaluado y lo destituyeron con ello. Pues eso tiene la capacidad de la evaluación, pueden destituirlo. Lo destituyeron y él recién entraba un mes, nadie lo conocía, ¿no? Y a veces no se sabe, pues el abogado viene y elige como quiere. Bueno, este fiscal, como dices tú, tiene una mala praxis sin conocerlo, lo pone cero, bueno. Y esa evaluación es importante y entonces él tuvo que meter su medida cautelar ante el Poder Judicial para que lo reponga nuevamente en el puesto. No, se han cometido bastantes arbitrariedades y hay como 10 jueces que se han sido repuestos nuevamente después de haber sido evaluados en negativo. Entonces, hay bastante riesgo también en este tema. Perfecto. Vamos a incorporar a la conversa al doctor William Liberato. Él es un empresario, pero a la vez es un accesitario al Congreso de la República que por pocos puntos no está en esa curul, ¿no? Doctor William Liberato, buenas noches. No sé si estás en Lima o estás en alguna región, porque para viajando es más viajero que yo, pero doctor, Claro, ¿cómo estás? ¿no? Buenas noches. El micrófono está apagado. Ahora, Ahora está muy bien. Bienvenido, doctor. ya. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Rómulo. Un placer reencontrarnos después de un tiempo. Un cordial saludo Sí, pues. al abogado doctor Bardales. Muchas Sí, gracias, doctor. pues. De igual manera, un fuerte abrazo. Buenas noches. Un gusto saludarle. Bueno, Mire, gracias a la conversando. tecnología, Ucayali y San Martín estamos. Sí, ¿No? Ah, estás en Ucayali en este momento. realmente mi trabajo político es Ucayali ahora, Rómulo. Correcto, correcto. Muy bien. Sí, Bueno, estamos en la parte informativa. concentrados para poder crear, sí. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Arnulfo Bardales, quien es decano del Colegio de Abogados de la región San Martín, justamente a raíz de un evento importante que se desarrolló en esta región, en la capital de la región, en Moyobamba, y estamos tocando el tema de la evaluación de los magistrados, de los jueces, principalmente del Ministerio Público. ¿Qué opinión tienes como político, como ciudadano, del Poder Judicial, del Ministerio Público? Bueno, yo soy médico veterinario de formación y te puedo decir que para nosotros hasta hace pocos años el Colegio de Abogados del Perú era un ente muy referente en la toma de decisiones. Una opinión del decano nacional del Colegio de Abogados pesaba fuerte para poder poner en tela de juicio la actividad no solamente de los jueces fiscales, inclusive en la decisión política. Y en el caso de nosotros, los médicos veterinarios, la Comisión de Ética te puede suspender, te puede inhabilitar. Y creo que el Colegio de Abogados seguramente tiene que afinar algunos de sus atribuciones de su estatuto, porque si bien es cierto que se considera al Poder Judicial una de las organizaciones más corruptas, y creo que es saludable el tipo de evaluación que están haciendo en cada zona de jurisdicción, y si es que sucede eso, que la Comisión de Ética de los colegios profesionales suspenden en el derecho de ejercer la profesión, creo que eso ayudaría a que puedan actuar con mayor transparencia. Lo mismo la preocupación para los colegios de ingenieros. Los ingenieros que son supervisores de obras, creo que tienen que también recibir sanciones ejemplares, porque en el país creo que los profesionales somos los que estamos encomendados a poder
incentivar, incrementar que se actúen con valores, porque de lo contrario la gente común y corriente, los emprendedores, pues ven en nosotros como referentes y sin embargo no se está viendo en las instituciones como tal. Es una preocupación que se percibe en la ciudadanía, que la corrupción y la impunidad son los dos factores que a la vista de ellos contribuyen a que muchas autoridades no hagan uso transparente de los recursos del Estado, Rómulo. Correcto. Les pido ir a la pausa comercial, a la pausa de rigor, y regresamos para emitir nuestros puntos de vista frente al proceso electoral y sobre todo a la institucionalidad política, porque al inicio del programa comenté la información publicada por la OMPE en cuanto a presupuestos para los partidos políticos. Y me gustaría que podamos conversar al regreso sobre este tema. Regresamos. Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de forma gratuita. Ahora puedes compartir Mauchis con todos los que la necesitan de manera muy fácil. Ingresa a Mauchis desde Facebook, luego dale clic a Administrar. Ingresa a Invitar a seguirte, selecciona todos tus contactos y envía la invitación. Así de fácil tú también puedes unirte a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Bien, continuamos con el programa. Vamos ahora entonces a abordar esta parte de la institucionalidad política. Hemos dado cuenta, según la información publicada por el organismo responsable, en este caso, sobre el financiamiento público a partidos políticos que llegaría a 77 millones de soles al 2026, en la cual hay una lista de partidos que ya han recibido fondos y que está previsto recibir obviamente más, en lo que está previsto, por ejemplo, para Perú Libre hasta el 2026 se habla de 11.496.000. ¿La solución va por los presupuestos para los partidos? ¿O hay un tema de fondo que estaría, digamos, involucrando a las personas primero, a los liderazgos primero? ¿Qué opinión tiene el doctor William Liberato? Está apagado su micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora correcto. Ya, decía que en estos momentos la crisis política continúa. Creo que es una tremenda responsabilidad del Congreso profundizar las reformas políticas que se iniciaron en algún momento. Estamos viendo los resultados. Nosotros, los profesionales, para nuestros gastos corrientes, tenemos las cuotas mensuales de todos los colegiados. Las organizaciones políticas tienen la cuota de sus afiliados para mantener sus derechos a participar en los procesos electorales en cada una de las jurisdicciones. Entonces, esos son los recursos que tiene el partido como para poder sostener sus gastos corrientes. Sin embargo, en el país, nosotros tenemos una institución muy importante, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene una institución de gobernabilidad donde se dictan conferencias
de diferente índole político. He tenido la oportunidad de participar en muchas de ellas, inclusive invitados del extranjero. Y con la tecnología que tenemos ahora, se hace mucho más viable y se hace mucho más masificable. Creo que es necesario una decisión política importante y quienes lo tendrán que asumir. Eso es la tarea, porque vamos a chocar con intereses de partidos políticos que no son realmente partidos políticos. Ahora son plataformas electorales donde lo único que tienes que hacer es afiliarte a última hora para poder postular a un cargo de poder público. Entonces, si se avanza con esta reforma de quitarle los fondos a los partidos políticos y potenciar al jurado en las elecciones para que a nivel nacional pueda dictar conferencias, yo no entiendo, Rómulo, nosotros, los que somos emprendedores y los que somos profesionales, tenemos conocimientos especializados, pero en el país, ni para ser alcalde, ni para ser gobernador regional, ni para ser congresista, no tenemos ningún conocimiento específico. ¿Dónde se preparan los candidatos al Congreso en la región de San Martín? En la región de Huánuco, en la región de Ucayali. No los encuentro. Son simplemente plataformas electorales de momento, las organizaciones políticas. Es importante que este tipo de desprendimiento de los políticos, ¿para qué? Para que los que quieren prepararse para ser alcaldes, regidores, qué sé yo, pueden recibir cursos directamente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es demasiado pedir eso a los partidos políticos? Es una tarea difícil, pero creo que por algo se tiene que empezar, porque como sabemos, el círculo virtuoso de los empresarios que pagamos nuestros impuestos, que llega al Banco de la Nación y luego llega para el presupuesto, llegan los alcaldes y al final, ¿qué estamos alimentando? Corrupción en todos esos niveles. Pero sí creo que hay otra responsabilidad importante también de los congresistas, Rómulo, de que tenemos que mejorar esta ley de obras por impuestos, porque inicialmente ha sido bien visto que una parte del impuesto a la renta de los empresarios hagan obras por impuesto y lo están ejecutando. Si esa valla lo subimos al 50%, 10 veces más recursos que los propios dueños de las empresas podemos contratar a empresas constructoras y que podemos hacer obras en la zona de nuestra influencia. Y justamente el Perú es uno de los países con mayor conflicto social que tenemos en Sudamérica. Y sin embargo tenemos plata que no se está invirtiendo, Rómulo, con los avances de inversión que han tenido las autoridades hasta este momento. Da mucho que desear, no están preparados ni para gobernar ni para conducir obras. Correcto. Sobre el mismo punto, estimado doctor Bardales. ¿Cuál es la opinión es el tema persona, es el tema presupuesto? ¿Cómo ve usted la institucionalidad y el accionar político en nuestro país? Muchas gracias, Rómulo, muy amable. Y gracias al doctor William por su opinión. Mira, en realidad es un tema muy, muy amplio, ¿no? Va a quedar en el tintero muchas opiniones que seguramente vamos a querer vertir por el tiempo. Pero fíjate, yo no estoy de acuerdo con que se le dé ni un sol a ningún partido político. Ese es mi punto de vista personal. Correcto. Para mí, o sea, no le puedes dar el dinero de los peruanos, ¿no?, a partidos políticos que todos sabemos cómo se manejan. O sea, nosotros somos peruanos y hemos vivido algunos años. Hemos pasado por una serie de circunstancias que nos han permitido conocer. Y nadie nos va a venir a contar el cuerpo porque esto es producto de una política trasnochada. A alguien se le ha ocurrido, a alguien lo han pagado para que piense por nosotros y decir que los partidos políticos deben tener dinero financiado para que no le financien otros. O sea, ¿a quién le mienten con esto, Rómulo? O sea, nosotros somos unos tontitos los peruanos, nos roban nuestra plata en nuestra cara para que se los regale a los partidos políticos. Por no decir otra cosa. ¿Quiénes son los dueños? Los partidos políticos tienen dueños, por eso es que son caudillos. Por eso es que no hay renovación, no hay sucesión, ¿no?, de líderes. Los partidos terminan su líder y ese día se muere el partido. Y lo mismo pasa con los movimientos regionales. ¿Para qué te lo dan? O sea, digo, ¿a quién lo van a engañar? Es decir, yo te doy tantos millones, pero ya que no entre plata del costado. Mentira, pues, Rómulo, mentira, pues, no lo van a engañar a nada. Y esa es una forma
de cómo darle más dinero a la gente que está utilizando el aparato del Estado para ingresar a ser gobernador. Si He dicho igual algo. dinero de todo va a venir. O sea, ¿cómo puedes entender tú que una persona que su sueldo multiplicado por 5 o por 4 años, dependiendo del cargo en el que postula, no alcanza ni a la tercera parte de todos los gastos que ha realizado? Pero tú le preguntas al candidato, te dice, no, nosotros no hemos gastado nada. No, es espontáneo de la gente. Todos los carros que nos han dado, ha venido el vecino, el sutano, el mengao, y nos ha dicho, toma mi carro y ahí hay un grifo, te van a dar gratis la gasolina, y tú vas a hacer tu campaña, toma 50,000 politos, y llaveros, y lapiceros, y celulares, y gasolina. Todo eso va a ocurrir. O sea, con darte dinero, lo único que te estoy diciendo es que los peruanos tenemos dinero para regalarte, y encima te pago para que me robes, pues, cuando ingresas, ¿no?, a esto. O sea, no puedes decirme 2.300 obras paralizadas en el Perú. Y como dice el Contralor de la República, a nadie ya le importa la obra paralizada. O sea, el nuevo gobernador ingresa, ¿no?, a gobernar y no le importa obra paralizada, porque en la obra paralizada ya no hay nada. Ya todos se llevaron, por eso está paralizado. Es imposible que nos mientan a los peruanos. Lo que pasa es que eso es lo que hace la prensa. No tratar de decir, pero el peruano ya no se lo cree. ¿Pero qué más le queda? Aceptar lo que está puesto allí. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de las capacidades que tiene que tener un ser humano. Nosotros debemos crear partidos políticos fuertes, ¿no?, en nuestro país, y que nuestra democracia, así todo débil que tenga, se robustezca. Es decir, el que entra a gobernar tiene que tener conocimiento de las cosas que va a realizar. Tú no puedes escuchar a un candidato como el que yo escucho acá y dice, ha llegado tantos millones acá, y no se vean a las máquinas rugiendo en tal lugar, arreglando la carretera. Y uno se pregunta, y entonces este quiere ser gobernador y cree que porque llega 1 millón, ¿no?, de las arcas públicas, el alcalde lo tiene que ir a repartir, ya ponte a trabajar. Cuando lo primero que se tiene que hacer en el Estado es seguir todos los procedimientos y los procesos que ha creado la ley. Porque si no haces eso, terminas en la cárcel. ¿Cierto? Entonces, las personas ingresan a una gestión. Bueno, ya algunos dicen, ve, yo tengo maestría, tengo doctorado. Nunca he trabajado en el área pública. Nunca he comprado un lapicero en institución pública. Y cree que porque ha tenido una maestría, tiene el suficiente conocimiento y la destrezas y habilidades para ser alcalde. Y no es cierto, pues. No es cierto. Si tú has trabajado 6 meses por lo menos en una institución pública, te vale más que una maestría, más que un doctorado, porque has conocido de fondo a la institución y sabes cómo se maneja una institución. Lo teórico, pues, no te sirve absolutamente para nada, Rómulo. O sea, tiene que haber una institución que capacite. No, yo no lo sé. Yo no sé si el Jurado Nacional está preparado para capacidad. Tal vez en los procesos electorales. Para eso podría servir, ¿no? La Contraloría tendría que hacer su trabajo, ¿no?, para ello. Pero el que postula, el que quiere ser gobernante, tiene que estar preparado antes, Rómulo. Tiene que haber trabajado en el Estado, tiene que haber sido empresario, y así es profesional mejor. Tiene que tener todo un equipo que desarrolle, tiene que hacer seguimiento desde el MOF de las instituciones para ver si tienen o no capacidades, ¿no? Y tienen una determinada, un determinado currículo cada una de las personas que van a formar parte del equipo, ¿no? Todo eso tienen que tenerlo. O sea, en eso el Estado podía desarrollar capacidades de quienes quieren ser futuros. Por ejemplo, en el colegio estamos creando en estos próximos meses la Escuela Regional de Política y Gobierno de la región San Martín. Nosotros en el Colegio de Abogados vamos a crear. ¿Para qué? Porque vamos a ser exportadores de regidores, de alcaldes, de gobernadores, de consejeros regionales. Eso es lo que queremos nosotros, que personas que ingresen a la política desarrollen política pública y finalmente la gente les reconozca a lo que nosotros llamamos valor público. Es que digan que valió la pena, pues, haber elegido a alguien, y no solamente porque te hacen una fiesta. Hoy día están terminando todos los mítines, ¿no? Hoy terminan los mítines de las elecciones de este domingo. Y hay una competencia de quién trae la mejor orquesta, ¿no? Y quién trae los carros más llenos de todos los vecinos, de todos los colindantes, de todos los distritos que llegan al centro de la ciudad.
Y como hay gente que cree que porque el meeting está lleno es porque los ciudadanos han decidido votar por él, ¿no? Y es una forma precaria, antigua, pero que funciona. Y la gente cree, dice, se tiene harta gente y hay que votar por él, ¿no? Y el hombre ni siquiera está capacitado para gobernar nada. No sé, hay mucho pan que rebanar en este tema. Pero qué buena noticia que el Colegio de Abogados, que está bajo su liderazgo, usted como decano está impulsando la creación de esta escuela o de este programa para justamente lo que decía el doctor William Liberato, ¿no? O sea, la capacitación de aquel que quiere ser candidato, que usted también lo ha señalado. Porque claro, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, ¿cuánto del asignado para este año se ha ejecutado por los gobiernos locales, los gobiernos regionales? Hay algunos que no han llegado al 18%. Y prácticamente falta 3 meses para terminar el año. Entonces, no solo es pedir plata, sino es la capacidad que tiene que tener la autoridad y el equipo que le acompaña, en este caso los gerentes, los directores. Entonces, estas 2.346 obras por un importe de más de versus a lo dicho por el Contralor de la República, que por año se ha perdido 23.000 millones de soles por actos de corrupción, nos lleva realmente a mirar que estamos, y sumado a eso, los niveles de los partidos políticos, donde le ha tenido que costar incluso el puesto a una presidenta del Congreso. Hemos tenido 5 años donde hemos cambiado presidente, creo que hubo algún presidente que creo que duró una semana. Entonces, todo eso es una señal de la debilidad que tenemos en la parte de liderazgo, la institucionalidad, pero a eso las instituciones, ¿qué hacer? En tu opinión, William, además de lo que has comentado en cuanto a la capacitación, ¿qué otra cosa crees tú que se debe hacer? Porque, por ejemplo, tú eres accesitario al Congreso, sin duda, un poquito más si estás en el hemiciclo peleando digamos, en la jornada de trabajo. Pero este Congreso pues tiene un dígito de aprobación y que no es solo este, sino lo que viene arrastrando ya las últimas décadas. ¿Por qué crees tú, William, que sucede eso? Mire, solo como un comentario puntual. Cuando Pedro Castillo postuló, ellos dieron 3 ofertas a la ciudadanía: 10% para agricultura, 10% para salud y 10% para educación. Y la que fue candidata por Huánuco con el número 1 era representante de Pedro Castillo en la región de Huánuco. Y yo le pregunté, con este presupuesto de aproximadamente 3%, ustedes están impartiendo la educación que están impartiendo ahora, y muchos de los padres de familia prefieren llevar a una institución privada y no a una pública, porque eso indica la capacidad de la calidad de la educación, da mucho que desear. Y con el 10% de presupuesto, ¿qué modelo de educación que se está ejecutando en algún país se va a implementar en el país? No me supo contestar. Eso demuestra que los que han llegado al primer poder del Estado no saben ni cuál es la política de educación que se necesita implementar en el país. Nosotros somos un país diverso. Tenemos costa, sierra y selva, cada uno con sus propias características. ¿Cuál es el modelo de educación que necesita nuestro país para que sea mucho más eficiente? ¿Tenemos profesionales en sobra? No lo sé. El 40% de los médicos veterinarios que salían de la Universidad de Huánuco estaban colegiados. De los colegiados, la mitad estaban en Lima. Me imagino que habrá situación similar con los profesionales de otro nivel. O sea, los conocimientos de humanistas están de sobra en el país. Necesitamos técnicos, pero no precisamente técnicos de alto nivel, sino técnicos de mando medio. Para mover nuestra economía necesitamos gente joven con conocimientos técnicos. Y ellos son los que van a mover la maquinaria para que nuestro país sea competitivo. Y ellos son los que necesitan el respaldo de las grandes empresas. Por eso yo siempre veo con buenos ojos esto de las obras por impuestos. Haga tu empresa, haz tu asociación y nosotros te financiamos. Y eso
las empresas, las donaciones que hacen a las iglesias y a otras organizaciones, inclusive a las municipalidades, ellos refrendan a cuenta de su impuesto a la renta. Y ese mecanismo haría que directamente la presencia del Estado, vía empresa privada, pueda mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Si nosotros vemos, Rómulo, la población de los presos en los diferentes cárceles, me imagino que más de la mitad son menores de 30 años y no son por delitos grandes, son delitos de sobrevivencia. Los jóvenes no tienen de dónde llevar el pan porque nadie puede dormir con el estómago vacío, Rómulo. Esa es nuestra situación complicada. ¿Cómo tenemos que contribuir los empresarios? Metiéndonos a la carrera, porque no podemos ser indiferentes, ver que nuestro equipo está perdiendo si nosotros podemos patear mejor la pelota. Y es más, nosotros le pagamos al entrenador y la camiseta a los que están en la cancha. Entonces, yo saludo que muchos empresarios mineros de la región de Apurímac se han puesto la camiseta de Frente Esperanza y ellos están yendo a hacer respetar sus derechos, porque ya están cansados de que gente con la ideología de la izquierda están pidiendo plata. La misma sociedad es testigo de que como usando a las comunidades están pidiendo dinero a las bambas. Oye, la empresa no puede darle dinero. La empresa puede hacer transferencia de tecnología para que ellos mejoren su calidad de vida y que en algún momento puedan ser ellos proveedores de la gran empresa, como los hacen otros países, Rómulo. Los microempresarios son los que en los clústeres, los que ellos alimentan para que se hacen los ensamblajes grandes y que esa producción salga y que lleve divisas a su país. Entonces es necesario dejar la indiferencia y los que no nos sentimos representados, nos metemos en la arena política. Y eso es lo que estoy haciendo, Rómulo. De acuerdo. Doctor Arnulfo, en la misma línea, porque hay que ir encontrando soluciones. Usted ya dio una de las, digamos, de las alternativas, que es la escuela. Pero claro, hay mucho más que seguir aportando, hay mucho más que ir estableciendo como eje prospectivo, porque las fórmulas que han practicado de la izquierda a la derecha y los extremos y los odios, en realidad lo único que nos están llevando es a polarizar cada vez más al país. O sea, en lugar de avanzar, nos polarizan y no nos ayuda a ser sólidos. Yo solamente como un comentario, acabo de conversar con el director de Comercio Exterior de México, de Guanajuato, y él dice 3 cosas importantes que los comparto. Y dice, mi organización tiene 30 años, y de los 30 años yo tengo 26 años trabajando. Sostenibilidad del funcionario. Empezamos exportando 300 millones, hoy exportamos 28.000 millones. Números. Estamos exportando a 130 países. Nosotros capacitamos los 360 días del año. O sea, me ha dado datos puntuales de qué es lo que les da sostenibilidad, cómo es que han avanzado. En su análisis, mi querido decano, ¿qué otras cosas debemos de implementar además de esta escuela de entrenamiento? Bueno, bueno, hay muchas cosas que en realidad deben implementarse, ¿no? Sobre todo las políticas que ya están establecidas, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, ¿no? Que son básicas para que el Estado funcione. Pero hay mucho más. Mira, en el rubro empresarial, por ejemplo, ¿no? Es una estadística criminal, ¿no? De cada 5 empresas, 4 se declaran en insolvencia antes de los 2 años, ¿no? O sea, la gente está intentando hacer empresa, pero no saben hacer empresa. No solo saben constituirlo porque buscan un contador, un abogado, el registro público, SUNAT, RUC, y a veces ni lo ponen en funcionamiento. Es más, en épocas electoreras se crean muchas empresas solamente para vender la factura, ¿no? Para vender la factura, las otras empresas fantasma, para que construyen para el Estado, que contratan para el Estado. ¿No? Y todo esto va ocurriendo. La gente crea solo con una finalidad la empresa, ¿no? Pero en realidad está en la quiebra porque no tiene ni siquiera movimiento. O sea, la gente no está siendo bien educada. O sea, la educación está por los suelos. La educación rural, por ejemplo, es criminal. ¿No? Es como si no existiría. La gente sobrevive con las justas. Las personas
solo saben escribir un poquito, sus nombres por ahí, el de los vecinos. No saben leer. Si encuentras profesionales que no saben leer, ya imagínate estos niños en las zonas rurales que no saben leer. Nosotros en el Colegio de Abogados tenemos un programa que se llama Escuelas Creativas, ¿no? Con la cual estamos llevando una biblioteca a los pueblos rurales con puros libros de autoayuda. Ningún libro de matemática, nada, porque eso te enseñan en el colegio. Puro libro de autoayuda para niños, ¿no? Y hasta 15, 16 años, enseñándoles un poco los temas de conservación del medio ambiente, liderazgo, los temas de autoestima para los chicos, la lectura constante y sobre todo la educación financiera. Esto es un plan integral que hemos iniciado en la parte rural de Moyobamba también desde el Colegio de Abogados. A la gente le parece de maravilla, estamos recogiendo libros de autoayuda para los chicos que ya lo han leído en el colegio, en la ciudad grande, como en el caso de Moyobamba, para llevarlos a los colegios pequeños. Y al mismo tiempo estamos pidiendo en donación sillas o carpetas, mesas, bibliotecas, chanchitos donde la gente le permita ahorrar. Esto es todo un plan que se está desarrollando porque lo que queremos es que los chicos, cuando ya tengan 10 años, sepan cómo constituir una empresa. No tengan mentalizado el hecho de que no tienen que trabajar para el Estado salvo que les guste, ¿no? Y que sean hombres y mujeres preparados, y que si no tienen oportunidad de ir a la universidad pueden ir a un instituto, y si no se dediquen a los temas estrictamente de autoayuda, ¿no? De automotivación y de autoconocimiento, para que ellos puedan salir adelante y no estén presentándose para un puesto de trabajo como 50, 100 chicos dando pena buscando un nombramiento por ahí, ¿no? Por los temas de seguridad, propio de la educación que tenemos hoy en nuestros días y no ha cambiado, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se puedan realizar y lo principal, creo que yo, es el conocimiento a través de la educación. El problema de los peruanos es la educación. Mira lo que se discute en los abogados, ¿no? Se le pide todos los días al Estado que ya no haya provisionalidad en los jueces. O sea, que todos los jueces sean nombrados, se le está pidiendo al Estado siempre. Y yo siempre me he puesto a pensar, digo, pero ¿por qué tanto piden que todos los jueces se nombren, los fiscales se nombren? Porque ellos dicen, la corrupción está en la provisionalidad. En otras palabras, están diciendo que los jueces nombrados no son corruptos y los jueces provisionales, ¿no? Temporales, sí son corruptos, ¿no? Y para mí eso es una barbaridad. Porque la corrupción no es un tema institucional, no es un tema de nombramiento, no es un tema de sueldos, no es un tema de apellido, no es un tema de conocimiento, ¿no? La corrupción es un tema de educación, es un tema de valores, no tiene que ver, es un tema estrictamente del ser humano. Un ser humano es corrupto porque esa es su naturaleza, eso es lo que ha aprendido en la vida, eso es lo que desarrolla. Para él, como dice la Contraloría General, le parece normal. Tanto así que admite que la corrupción es parte de su vida y por lo tanto si no aprovecha ahora, nunca va a aprovechar. O sea, no tiene que ver con que seas nombrado, con que tengas dinero, que tengas el apellido mejor del mundo. No tiene que ver con eso, tiene que ver contigo, con tus valores. Tiene que ver contigo como ser humano. Yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la corrupción es institucional. No, la corrupción no es institucional. La corrupción es del ser humano. El corrupto es corrupto porque él actuó en contra de las normas, ¿no? De orden público, en contra de las normas de carácter penal, violatorio de derecho. Seguramente hay algunos temas que tienen que ver más con el conocimiento que con la característica del ser humano. Hay personas que, por ejemplo, tienen dinero en las municipalidades para una determinada obra, pero dicen, bueno, esta obra no se va a desarrollar, hagamos otra. Ese es un delito, ¿no? Porque estás dirigiendo el dinero que fue destinado para una obra para otra. Eso puede pasar hasta por un tema de conocimiento, ¿no? O desconocimiento, mejor dicho, de la autoridad que necesita ser capacitada. Pero a un ser humano, Rómulo, no lo puedes capacitar en valores. O sea, cuando nosotros damos charlas, por ejemplo, sobre ética e integridad, no son charlas de conocimiento. A la gente no le puedes enseñar a ser honesto, a ser honrado. No le puedes enseñar, eso viene de casa. Eso sabes, tú sabes que no tienes que robar, no te voy a enseñar a que no robes, perro. Tú tienes que saber que no puedes robar al Estado, no puedes agarrar algo que no es tuyo. Por lo tanto, yo no te puedo enseñar a que no robes, porque ese es propio tuyo. Entonces, las charlas de ética e integridad son charlas de sensibilización. O sea, tú
No estés renegando cuando un día te insulten de corrupto porque trabajas en una institución pública, porque a todos nos meten en un solo saco, a los buenos y a los malos. Que dicho sea de paso, malos hay muchos, pero a todos nos involucran. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos la cosa pública. Todos los días nos sometemos al escrutinio de la gente. Y la gente está pensando todos los días que los funcionarios públicos son corruptos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es de sensibilización. Es crear conciencia, es crear en la gente un poco de esperanza, pero desde el Estado, no desde afuera. O sea, tú tienes que estar en el Estado para saber primero que la gente te va a insultar todos los días de corrupto. Ah, trabajas en el Estado. Peor si trabajas en un gobierno regional, en una municipalidad. La gente da por hecho que la gente es corrupta. Entonces son charlas de sensibilización que le ayudan a decir a la gente, mira, para la mano, hermano. O sea, ¿cuándo va a haber un cambio? Cuando hay cambio generacional. Por eso es que tenemos que educar a los jóvenes, a los niños. Cuando tú vas a una charla de derecho, un profesor te está enseñando cómo le vas a sacar la vuelta a la norma. Entonces no le pidas pues, que sea honesto, si tú mismo le has enseñado deshonestidad. Y luego hay charlas de sensibilidad. Yo doy muchas charlas sobre ética e integridad. Lo doy al Ministerio Público, a la Dirección Regional de Educación, de Salud. He dado muchísimas charlas a raíz de mi designación como decano. Y eso es lo que les digo a todos los chicos. El tema de ética e integridad no te estoy viniendo a enseñar. No te estoy viniendo a decir, sea responsable, sea puntual en tu trabajo, porque eso sabes que tiene que ser así. Es más, se dice que las normas de orden moral, Rómulo, se han convertido en normas de orden legal. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a las reglas. Las reglas de respeto, de valores, no lo hacemos. Tanto así que lo han puesto en un código de ética de la función pública. O sea, nuestras normas morales, las que conocemos, las que debemos respetar, como no respetamos, le han puesto en una ley para que nos castiguen por no respetarlo. O sea, hasta allí hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Educación, cultura, valores, pero sobre todo cambio generacional, porque esto no se va a cambiar con ninguna política, Rómulo. O sea, que me castigues a todo el mundo, pues pena de muerte para todos los corruptos, ¿no? Como la gente habla de manera ociosa, vaga, ¿no? Muy libre. O sea, si la gente no está educada, si la gente no es culta, si la gente no está preparada, si la gente no tiene valores, ¿qué también que le digas, Rómulo? Va a seguir robando. Es verdad, el tema no pasa por izquierda o derecha, no pasa por ricos o pobres. No pasa por ideología de ninguna manera. Exacto. Pasa por actitud de personas, por recuperar lo que se ha ido, la escala misma de la vida. Bueno, finalmente, doctor Liberato, estamos prácticamente a 2 días de las elecciones. ¿Cuáles serían sus palabras para nuestros electores? Que de alguna forma nosotros tenemos la responsabilidad de orientar o de dar algunos alcances. Creo que las decisiones que se toman en todo proceso electoral, un buen porcentaje lo van a tomar en la cola. Nosotros los políticos llamamos el voto animal, porque hay 3 tipos de votos. El voto consciente, que es la gente que te valora, el voto emocional, que usan mayormente las damas, porque recuerde, Alan García llegó a ser presidente porque era buen mozo. Y el otro es el voto animal, que lo llevó a Pedro Castillo por el temor de que Keiko Fujimori sea la presidenta corrupta del país. Entonces, estamos ante ese escenario que siempre se va a renovar. Lo que yo puedo recordar de este Congreso hasta cuando dure, Rómulo, es creo que un gesto de una congresista de San Martín, hija del señor Tulio Trigoso. Le puede sonar familiar el sonido 2000. La dama empujó el coche hasta que el día 8 de julio se aprobó en el Pleno de que las municipalidades distritales van a tener la facultad de contribuir a la formalización, a dar títulos a los predios urbanos y predios rurales. Eso está muy bien. Siempre una iniciativa legislativa tiene que tener impacto en la economía y en el bolsillo de la sociedad. Muchos de los que vivimos en zonas rurales no somos dueños de nada.
pero ojalá que ya sean dueños de sus propios negocios, de sus propios terrenos, de su propia casita. Y teniendo ese título de propiedad, podrían ser personas que podían acceder al sistema financiero y podían usar como respaldo de sus emprendimientos el poco patrimonio que tiene. Hay que saludar las cosas buenas. Y en el Congreso hay personas buenas que tienen bien sentido común, y eso es lo que necesitamos en mayor proporción para que nuestro primer poder, el Estado, recupere realmente la confianza de la ciudadanía. Las cosas buenas hay que valorarlas, y qué bien que sale de San Martín, Rómulo. Ok, gracias, muchas gracias, doctor William Liberato, por acompañarnos, como siempre, atentos a su experiencia y a sus puntos de vista sobre el quehacer político en el país. En el mismo orden, doctor Arnulfo Bardales, decano del Colegio de Abogados de la región San Martín. A 2 días de las elecciones, ¿qué alcances, qué le decimos a los electores? No vamos a cambiar, obviamente, su intención de voto, pero en algo podemos contribuir, no solo a los electores, también a quienes están encabezando las listas, alistándose para ganar, y alguien tendrá que ganar, obviamente. Alguien va a salir elegido, mujer u hombre, pero alguien va a ser elegido. Claro, claro. Claro que sí. Mira, en primer lugar, yo considero que el voto tiene que ser facultativo, no puede ser obligatorio. Ese es mi punto de vista. A mí no me tienen que obligar para elegir a quien yo no quiero que obligar y tengo que ir. Y es más, me obligan a ir solo por una multa, y si no quiero, voto en blanco, voto nulo, voto viciado, como sea. Yo no considero que el ser humano deba votar viciado, blanco, nulo. Tiene que votar por alguien. Y por lo tanto, tiene que ser libre. La persona que no se sienten bien, votan en blanco, viciado, nulo, porque le han obligado a ir a unas elecciones al que considera él que no lo representa. Es más, ninguno de los candidatos. Porque como bien dice William, ahí en la cola toman decisión muchísimo de ellos, ¿no? Y se aprovecha el candidato de la honestidad de la gente para mentirle con planes de gobierno que se lo bajan del internet y solo le ponen el nombre, ¿no? Y cosas así. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, a las urnas tienes que ir porque quieres votar por alguien, porque te ha convencido. Pero las elecciones regionales, además, y locales, pues son elecciones del buen vecino, ¿no? Se ha entendido que son así, parece bonachón, parece buena gente, emocional, como dice William, no, me cae bien porque es alto, bajo, flaco, porque me saluda, y el otro porque es un déspota, por más que sea un genio no lo voy a elegir, ¿no? Y entonces el candidato tiene que conocer todo eso, pero yo lo que le puedo decir al que va a votar es que tenga un poco de esperanza, a pesar de todo lo malo que nos está pasando en el Perú. Tal vez alguno de los candidatos sí tiene buena voluntad, y yo creo, sin conocerlos, no sé a quién le voy a dar mi voto todavía, porque me han venido a ver, varios me han pedido, ¿no? Es más, tengo buenos amigos que están postulando como número 1 de regidores, ¿no? Entenderás, estoy ahí entre la espada y la pared, no sé, ¿no? Ni con quién ir todavía, ¿no? Yo le digo, por último voy a pagar mi multa, creo, o no va a estar para ninguno de ustedes dos, ¿no? Y entonces tengo a varios ahí, y yo aún, a pesar de toda la cosa, tengo esperanza, ¿no? Tengo esperanza que alguno de estos candidatos debe tener buena voluntad y seguramente quiere hacer un buen trabajo. Y si eso pretende hacerlo, así no sea de mi gusto, debería ganar y la gente debería apoyarlo. Pero para eso necesitamos tener una cultura política. Debemos desarrollar, la gente que va a votar, la gente que va a elegir, la gente que va a ser elegida, deben conocer de política y deben conocer además de gobierno. ¿Para qué? Para que por lo menos cuando ingresen a gobernar, tengan o tengamos nosotros la esperanza de que por lo menos parte de su plan lo vaya a desarrollar. Muchísimas gracias, doctor Arnulfo Bardales Cárdenas, por acompañarnos, compartir con nosotros su experiencia, su perspectiva y sobre todo el accionar en la que se encuentra su liderazgo desde el decanato del Colegio de Abogados de San Martín. Amigas, amigos, estoy llegando a la final del programa Política al Día, y yo sí creo que no apostemos por los caudillos, sí apostemos por la democracia y la institucionalidad democrática. No apostemos por la ideología trasnochada o
o simplemente ilusionista. Apostemos por planes con perspectiva, que tiene realmente muestras de responsables, de gente responsable, mujeres u hombres, pero responsables. Donde llegue ojalá el momento donde la campaña sea más hechos que dichos, donde usted, elector, pueda decir, a ver, muéstrame qué hiciste en tu vida, cuál es el camino que has recorrido, qué trabajo realizaste, qué logros obtuviste. Creo que esa es, ojalá en el futuro, el discurso que debería de tener los candidatos. Aquí está lo que hemos trabajado, aquí está lo que hemos hecho. Y no continuar en esta modalidad del vientre de alquiler, es decir, el negocio político. Formemos la agrupación política, que hay más de 190 y tantas instituciones a la fecha, y alquilemos a un hombre o mujer que tiene por ahí un poco de plata que quiere ser el candidato del partido. Que eso es lo que ha pasado en varios, y por eso que se les ve en una campaña con un color de pueblo, en otra campaña otro color, y nunca hay una estabilidad, ni como líder, ni como institución, y no hay muestras que se pueda realmente presentar como solución con una visión de largo aliento. Nosotros tenemos el compromiso de seguir contribuyendo desde esta ventana, de las comunicaciones, y desde la organización, desde COPIME Internacional, desde nuestras plataformas de Emprende Mujer, Juventud Emprende, desde Resurge Perú, y próximamente anunciamos lanzar la plataforma Solución, que es una plataforma de un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes partes del país y del exterior, para contribuir en temas muy puntuales. Ya estuvo por aquí, por el Alto Mayo, por ejemplo, el general Emilio Arce, que es nuestro director en el área legal de COPIME. Tuvo la gentileza nuestro decano de recibirnos en su despacho. Pero ¿por qué vino nuestro general, que es abogado? Vino para conocer y ver cuáles eran nuestras realidades aquí en cuanto a la formalidad de la propiedad, que será materia de otra conversación, de otro tema, de la formalidad de la propiedad rural. Y de luego debo dejar claro y comprometer a nuestro decano, porque él ha sido algo de 23 años registrador público, sea funcionario de los registros públicos. Entonces, así que hay un tema ahí, mi querido decano, para una nueva conversa. Hoy día queríamos hablar de las líneas generales y otro día conversaremos de manera específica ya en la parte técnica de la formalización de la Con propiedad. muchísimo gusto, Rómulo, con muchísimo gusto. Perfecto. Bien, A tu muchas servicio. gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, Emilio. Nos vemos, Rómulo. Un gusto saludarte. Mucha suerte. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta Todo el Huánuco. equipo, Igualmente, todos. igual. Bendiciones. Hasta Pucallpa. Trabajar Gracias. con responsabilidad el domingo. Hasta luego.